¿Acaso Caín no era hijo de Adán? ¿Y si existiera un versículo que reescribe la historia del Edén? Conoces la historia de Adán y Eva como una mordida de desobediencia, pero este único versículo lo cambia todo. Génesis 3:15 habla de un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Refiere a una descendencia. Esa línea abre uno de los mayores misterios ocultos de la Biblia, pero se pone más oscuro. ¿Por qué dice la Biblia que Caín era del maligno? ¿Y por qué se cerró esa página como si nada? Los concilios de la Iglesia enmarcaron el Edén como una tentación moral. Sin embargo, las palabras insinúan una guerra entre linajes. Este versículo pasado por alto enciende una guerra que atraviesa todo el canon bíblico. Dios declara juicio sobre la serpiente en Génesis 3:15. Dice: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya». Una profecía impactante. Dios nombra dos simientes, y Él mismo establece el conflicto. Cada palabra de esa línea ha sido leída y pintada a lo largo de los siglos, pero su peso es mayor que las historias que nos contaban de niños. La serpiente tiene simiente, la mujer tiene simiente. Su conflicto no es una elección, es un destino. Desde aquí la historia avanza, a través de genealogías, pactos y finalmente hasta la cruz. Y sin embargo, la afirmación más audaz que este versículo permite, la posibilidad de dos líneas de sangre en conflicto, suele ser dejada de lado en favor de una lectura espiritual. Comenzamos con el canon sobre la mesa. Ese versículo usa la palabra zera, hebreo para simiente. En Génesis a menudo significa descendencia, hijos, una línea familiar. Eso importa. Si la serpiente tiene una simiente y la mujer tiene una simiente, el texto nos invita a preguntar, ¿cuán literal es esto? En el capítulo 3 de Génesis, el suelo tiembla. Dios le dice a Abraham que su simiente será tan incontable como las estrellas. A Isaac se le promete lo mismo. La palabra siempre es concreta, arraigada en cuerpos, naciones e hijos. Pero aquí por primera vez se le da a la mujer y a la serpiente. Esta es la cerradura, y a través de ella todo el Edén debe ser releído. Job 38:7. Recuerda cuando las estrellas del alba cantaban y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, un coro anterior al tiempo de Adán. Sin embargo, Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo. Jeremías más tarde repite esa misma desolación bajo juicio. El patrón sugiere una cicatriz más antigua que el Edén. Volveremos a esa herida cuando la guerra más profunda se revele. Dios mismo habla del conflicto. Si Dios nombra dos simientes, tenemos permiso para preguntar cuán literal es esa simiente y cuán profunda corre la cicatriz bajo el suelo del Edén. Génesis 4, versículos del 1 al 8, continúa con el nacimiento de Caín y Abel, la primera rivalidad. Un hijo labra la tierra, el otro cuida ovejas. Una ofrenda es aceptada, la otra ignorada. Un hermano se levanta en el campo y mata al otro. La historia la conocemos, pero si la sostenemos junto a la promesa de enemistad, estas líneas adquieren un filo más agudo. Caín no es simplemente envidioso, ni Abel simplemente favorecido. La sangre de una simiente se ha derramado en la tierra, y la línea de la otra permanece preservada. Siglos después, 1 Juan 3:12 recuerda a Caín como del maligno. Las interpretaciones tradicionales ven esto como una influencia moral. Caín actuó a semejanza de la serpiente, pero si Génesis 3:15 habla de simientes literales, la frase adquiere una resonancia más profunda. Caín, del maligno, Abel, de Adán. Una concepción dividida, oculta a plena vista. Esta posibilidad sacude los cimientos de la historia. Si es cierta, entonces Génesis 3:15 no es una metáfora, sino el primer registro codificado de una guerra transmitida por la sangre. Muchos maestros a lo largo de los siglos se inclinaron por la interpretación más segura, enfocándose en la tentación y la caída moral. Pero las palabras aún dejan preguntas. Nombra una simiente. Para entender qué significa esto, debemos mirar más a fondo la palabra hebrea para simiente, zera. En Génesis, la palabra puede referirse al grano, a un hijo o a una descendencia incontable.
A menudo es colectiva, pero a veces se enfoca en uno solo. La simiente de la serpiente significa un principio de rebelión, una línea familiar o ambas cosas. La Escritura misma da la evidencia. En Génesis 13:16, Dios le dice a Abraham que su simiente será como el polvo de la tierra. Eso es una multitud, una línea colectiva. En Génesis 22:17, promete simientes como las estrellas y luego añade: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Suena colectivo, pero apunta hacia uno. En resumen, la palabra puede extenderse ampliamente y luego enfocarse con precisión. Más tarde Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que la promesa no fue a simientes, en plural, sino a una sola simiente, Cristo. La Escritura puede hablar de un pueblo y luego centrar esa esperanza en una sola persona. El alcance es amplio y la precisión es real. La interpretación tradicional ha construido sobre esa elasticidad. Muchos maestros leen Génesis 3:15 como un conflicto de lealtades. La simiente de la serpiente son los que lo siguen en rebelión. La simiente de la mujer son los que se aferran a Dios. La lucha culmina en el Mesías, que aplasta a la serpiente con justicia y sacrificio. Esta lectura es honrada en la Iglesia y explica por qué tantos padres y reformadores hablaron de una guerra espiritual y no genealógica. Aquí es donde la tradición se divide. Hay otra lectura, una línea literal. Si Cera habla de descendencia corporal en todo el resto de Génesis, entonces dar simiente a la serpiente es otorgarle una línea. Esa es la afirmación que la mayoría de las autoridades se negó a aceptar. 2 hijos, nacidos de Eva, uno de Adán, otro de la serpiente. Abel llevó la imagen de Adán, Caín llevaba otra. Su rivalidad no era solo celos, sino sangre contra sangre. La línea de Caín, fortificada en la primera ciudad, estaría en conflicto perpetuo con la línea que Dios preservó. Un eco del Nuevo Testamento agudiza aún más este argumento. 1 Juan 3:12 dice que Caín era ectú ponerou, del maligno. La mayoría de las traducciones lo suavizan como perteneciente al o como el maligno. Pero la preposición griega ek significa de, salido de. El texto permite más que una imitación moral. Permite descendencia. Si la serpiente tiene simiente, Caín se presenta como su primogénito. Esta afirmación no desapareció por falta de lógica. Fue borrada porque traía peligro. Los concilios eligieron preservar la unidad promoviendo la visión federal. Advirtieron contra una línea de sangre literal de la serpiente. Espiritualizaron lo que el texto deja abierto. Nos dieron la mitad de la historia y enterraron el resto en los márgenes. Aún así, quedan rastros. Escritos judíos posteriores como Pirkei de Rabbi Eliezer, siglos después del Edén, hablan de Caín como el hijo de la serpiente. Los targumes arameos, al parafrasear Génesis, a veces se expanden en esa misma dirección. No fueron incluidos en la Biblia, pero muestran que la idea era conocida y preservada en los comentarios. Mitad de la historia autorizada, mitad oculta. Si la palabra puede sostener ambas lecturas, entonces debemos preguntar: ¿llevaba Eva 2 simientes a la vez? Esa es la tesis de la paternidad dividida, una interpretación prohibida, pero no imposible. Si es cierta, reconfigura todo, desde la ofrenda de Caín hasta el diluvio, desde las genealogías hasta la cruz. Una sola palabra cambia toda la historia. Y si la simiente de la serpiente nació en el Edén, entonces la guerra comenzó dentro de la primera familia. La apertura de Génesis comienza con majestad. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la línea siguiente altera ese orden. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba tohu babohu, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Los lectores interpretan esto de 2 formas. Algunos solo escuchan la guerra espiritual de simientes que recorre la Escritura. Otros también oyen ecos de un conflicto más antiguo, un trasfondo que enmarca el Edén. La creación no comienza con claridad, sino con secuelas. Esto sugiere que Génesis tal vez no describe la primera luz, sino el regreso de la luz tras una devastación. Job 38:7 recuerda a las estrellas del alba cantando juntas y a los hijos de Dios gritando de gozo mientras se establecía la creación. Es un cielo poblado,
regocijándose antes de Adán. Pero en medio de esa celebración se infiltró la rebelión. Un trono fue codiciado, un guardián se volvió rival, una cicatriz quedó en la creación. Si fue así, entonces Génesis 1:2 no describe un lienzo, vacío, sino un campo de batalla barrido por el juicio. La oscuridad cubre un mundo quebrado por una guerra celestial. En medio de esa ruina, Dios habla luz, separa las aguas, eleva la tierra y finalmente planta un jardín. El Edén no fue colocado en terreno neutral, se estableció sobre un suelo disputado. Su puerta está custodiada por querubines porque la transgresión es segura. La espada flamígera no es un adorno, es un arma aún caliente de una pelea anterior. Esto replantea la presencia de la serpiente. Entra como un rebelde veterano, llevando un conflicto previo a la nueva creación. La tentación no es una chispa nueva, sino un nuevo frente en la misma guerra. La tentación de Eva es la continuación de ese conflicto. La guerra de simientes comienza a la sombra de una más antigua. Los ríos del Edén fluían sobre una tierra ya marcada por violencia en los cielos. El árbol de la vida se alzaba como promesa del gobierno divino, resguardado contra la invasión. El susurro de la serpiente no fue el inicio del mal, sino la infiltración de una guerra que ya había incendiado el primer mundo. Por eso importa ese versículo en el Edén. La enemistad entre simientes no es una parábola moral, es la designación de dos líneas en un conflicto más antiguo que el hombre. Los descendientes de la mujer son arrastrados a una lucha que comenzó cuando un guardián aspiró al trono de Dios. Los descendientes de la serpiente llevan su rebelión a carne y sangre. A menudo tratamos al Edén como el principio. El texto permite oírlo como el acto 2. Si el jardín está sobre un campo de batalla, la primera familia nace bajo asedio. Génesis 4 gira del jardín a la primera familia. Eva da a luz 2 hijos. Caín primero, luego Abel. Observa lo que traen y lo que hace Dios. El texto registra sus ofrendas con precisión. Abel ofrece lo primero de su rebaño. Caín ofrece del fruto de la tierra. Génesis dice que el Señor miró con agrado a Abel, pero no a Caín. En la superficie, la pregunta es sobre el tipo de sacrificio, pero la enemistad de simientes da otra capa. La ofrenda de Abel se alinea con vida de vuelta. La de Caín, con suelo ya maldito. El Señor advierte a Caín: el pecado está a la puerta, al acecho. Te desea, pero tú debes dominarlo. Esa imagen no es abstracta. El pecado es retratado como un depredador, esperando en el umbral. Se agazapa como una bestia de herencia, un eco de la postura de la serpiente en el Edén. Luego la puerta se abre. Caín no lo domina. Invita a su hermano al campo, y allí se derrama la primera sangre. Abel cae, y su sangre clama desde la tierra. Hebreos 11:4 recuerda la ofrenda de Abel como justa. Juan dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Estas líneas encajan con la lente de la simiente. El asesinato no es solo celos, es el primer golpe de la enemistad entre descendencias. El campo revela lo que las palabras de linaje ocultaban. Luego viene el exilio. Caín vaga hacia el oriente, a la tierra de Nod. Allí construye una ciudad y la nombra en honor a su hijo, Enoc. Una ciudad es más que refugio. En este marco es una fortaleza, un bastión para la línea de la serpiente. Sus descendientes impulsan la cultura. Jabal es padre de los que habitan en tiendas. Jubal de los músicos, Tubal-Caín forja bronce y hierro. De esta simiente surge innovación impregnada de orgullo, música marcada por la rebeldía, armas forjadas con hierro y sangre. El contraste es claro. Mientras la línea de Abel es truncada, la de Caín levanta muros, fabrica herramientas, multiplica voces de desafío. La ciudad se alza como punto de apoyo de la serpiente, la primera arquitectura de la rebelión trazada en piedra y linaje. El campo no fue el comienzo, fue la revelación. El acto de Caín expuso la naturaleza de su simiente. De su mano se levanta una ciudad, y la guerra de linaje ya no se susurra en jardines, sino que se construye en piedra. Y la historia sigue, porque si Caín levanta muros, ¿qué levantará Dios como respuesta? Génesis 6 comienza con una línea inquietante.
los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Este versículo ha sido leído durante mucho tiempo como la transgresión de seres celestiales, llamados vigilantes en textos posteriores, que entraron en unión con mujeres humanas. Su descendencia es recordada como gigantes, hombres de renombre, una corrupción híbrida que aceleró la violencia que ya llenaba la tierra. Humanenok amplía este momento. Describe a 200 vigilantes descendiendo sobre el monte Hermón, enseñando artes prohibidas, hechicería, armas, encantamientos, multiplicando el derramamiento de sangre. Jubileos, otro texto no canónico, ubica esto dentro de una cronología de creciente impureza, mostrando cómo el pecado se esparce como contagio. Estas voces dan lenguaje a lo que Génesis nombra brevemente, una corrupción tan profunda que los pensamientos de la humanidad eran solo mal continuamente. El diluvio llega como cuarentena. Dios declara el fin de toda carne, pero preserva una línea. Noé es descrito como justo, íntegro en sus generaciones. Esa frase indica más que moralidad. Lleva un matiz de linaje preservado, una línea no contaminada, sellada para sobrevivir. El arca es más que un barco, es una bóveda, resguardando la simiente de la mujer de la contaminación mientras las aguas purifican la tierra. Las genealogías que enmarcan esta historia no son relleno. Génesis 5 traza de Set a Noé con cuidado deliberado, nombre tras nombre como piedras en un muro. Más tarde, Lucas 3 lleva la misma línea a través de Sem hasta Abraham y finalmente a Cristo. Cada genealogía es un candado en la bóveda, una salvaguarda de la línea del pacto. Son la arquitectura sagrada de la preservación, el registro de cómo Dios cumple su promesa. Lo que parece un registro árido es en realidad un plano, el diseño de la preservación en medio de la corrupción. La simiente de la serpiente se multiplicó en violencia y gigantes, pero Dios selló su promesa mediante genealogía y arca. Las aguas caen, el mundo se purga, pero la guerra no termina. Se hace un pacto con Noé. Un arco iris se establece como testigo. Y aún así, mientras la historia avanza, la corrupción volverá a surgir. Las genealogías se estrechan después del diluvio. A partir de los hijos de Noé, el mundo se vuelve a poblar, pero Sem lleva el hilo del pacto. De su línea viene Abraham, llamado desde Ur con una promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Génesis 22:18. La guerra que comenzó con enemistad ahora se lleva en el pacto, una línea elegida y resguardada. La promesa de Abraham pasa a Isaac, luego a Jacob, luego a Judá. Jacob bendice a su hijo. De tribu en tribu, la línea es cercada como una fortaleza. Siglos después, Dios le dice a David que su casa y su reino permanecerán para siempre delante de él. 2 Samuel 7:16. La simiente ahora se estrecha a un trono. Cada ataque contra la línea de Israel, hambres, exilios, genocidios, es más que historia. Es el contraataque de la serpiente contra la simiente. Los profetas siguen apuntando. Isaías 7:14 habla de una virgen que dará a luz un hijo, una señal de que la simiente vendrá de una mujer de un modo que la serpiente no puede tocar. Miqueas nombra a Belén como el lugar de nacimiento. Cada profecía marca otro muro alrededor de la promesa, otro puesto de vigilancia en la larga guerra. El Nuevo Testamento se abre con una genealogía. Mateo traza la línea real desde David. Lucas retrocede hasta Adán, mostrando la simiente preservada a través de todas las generaciones. Ambos declaran lo mismo. La arquitectura del pacto resistió. Entonces llega la simiente. Pablo la nombra en Gálatas 3:16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, como si fueran muchas, sino a una sola, que es Cristo. La guerra converge aquí. Jesús camina por la tierra. La serpiente lo tienta. Los demonios claman ante él. Los gobernantes conspiran contra él. Cada acto es la simiente opuesta levantándose contra el prometido. En la cruz cae el golpe. Juan dice que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Apocalipsis 12 retrata al dragón enfurecido contra la mujer y su hijo. Pero el niño es arrebatado hasta Dios y su trono. La cabeza es aplastada.
La serpiente queda rota, la simiente triunfa. La cruz es más que perdón, es el campo de batalla donde termina la guerra de linajes. Desde la enemistad del Edén hasta el clamor del Calvario, la promesa se mantiene firme hasta que rompe el cráneo de la serpiente. La simiente llega, la cabeza se parte. La guerra que comenzó en el jardín se termina en la colina. Y sin embargo, Apocalipsis nos muestra al dragón aún retorciéndose, esperando el fuego final. La pregunta sigue en pie. Si la victoria está ganada, ¿qué nos corresponde a nosotros en este tiempo intermedio? Algunos hilos se preservaron a plena vista, otros en los márgenes. Voces judías posteriores, como Pirkei de Rabbi Eliezer y ciertas expansiones targúmicas, a veces insinúan que Caín se presenta en términos teñidos de serpiente. Son tardías e imaginativas, sí, pero muestran que la idea era conocida, aunque rara vez aceptada. ¿Por qué? Los concilios y maestros temían lo que tal lectura podría desatar. Una simiente enemiga genealógica convierte al mundo en una guerra de linajes. Arriesga a caer en el fatalismo, dividiendo a la humanidad en bandos fijos. Por eso las autoridades elevaron la lectura moral. Dijeron: Caín pecó porque eligió el mal, y Abel fue justo porque eligió la fe. Esta versión daba esperanza. Cualquiera podía pertenecer a la simiente de la mujer, sin importar su ascendencia. La lectura más profunda fue silenciada, no siempre por malicia, sino por temor a que fuera demasiado pesada para el rebaño. Pero suprimir una voz cambia la historia. Cuando una interpretación se exalta y la otra se entierra, las generaciones heredan solo la mitad del mapa. Los concilios eligieron el camino más seguro, pero al hacerlo, cerraron la bóveda de un hilo que conecta el Edén con el Calvario en sangre, tanto como en espíritu. Nos dijeron que la serpiente tentó. No nos dijeron que la serpiente engendró. Ese silencio generó mal uso. La historia muestra cómo fragmentos de la tesis de la simiente de la serpiente han sido distorsionados para justificar violencia y teorías racistas. Eso debe ser nombrado y rechazado. La Escritura coloca a todos bajo pecado y abre la misericordia a todos en Cristo. La cabeza federal en Adán y la salvación en el último Adán siguen siendo universales. Una lectura de guerra de simientes puede intensificar el motivo del conflicto, pero no puede anular el alcance del Evangelio. Mateo 13:38 sigue nombrando dos grupos: los hijos del reino y los hijos del maligno. La cruz es decisiva, la derrota final aún futura. Por eso la Escritura puede hablar de una cabeza aplastada y de un dragón que aún se retuerce en la misma frase. El patrón continúa. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo está en el centro, rompiendo cadenas, abriendo vida. Una tesis de la simiente de la serpiente puede exponer el patrón del conflicto, pero el Evangelio revela su fin. Los concilios enterraron la bóveda. El texto nunca dejó que muriera. La guerra fue real. Algunos intentaron suavizarla. La victoria está asegurada. Así que mantente alerta. Si el conflicto del Edén resurge, ¿qué revelará tu vida? ¿Qué simiente mostrarás? La respuesta es clara. La simiente prometida ha venido, nacida de mujer, más allá del alcance de la serpiente. En la cruz, la línea rebelde golpeó con toda su fuerza, y la cabeza de la serpiente fue aplastada bajo pies traspasados. Esto no es un secreto de eruditos, es nuestra esperanza. El mundo aún conoce la enemistad, pero el resultado ya está sellado. Su sangre habla mejor que la de Abel, no venganza, sino misericordia. Su trono se alza por encima de todo concilio y toda censura. Así que la pregunta es tuya. ¿A qué simiente dará testimonio tu vida? La serpiente aún susurra, pero la victoria de Cristo está abierta para todos los que se aferran a Él. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver una fe escondida o una obediencia silenciosa bajo una nueva luz, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una verdad pequeña. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo
en los misterios de la Escritura y las formas en que Dios aún habla a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe silenciosa, incluso cuando no se vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.